lo mejor. La bendita y santa palabra del Señor. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Cómo nos costará tanto trabajo decir amén? Es increíble. Amén, iglesia. Y luego nos falta la ofrenda y luego nuestro hermano Manolo con la bendita y santa palabra del Señor. Amén, iglesia. Amén. Sacamos una alabanza. Empezamos a Dios sin igual, sin comparación. Aleluya. Voy a compartiros algo que recibí en estos días de atrás sobre la adoración. Y voy a tomar un texto que normalmente no se predica de la adoración. Es un texto muy conocido y voy a ir directamente a leerlo. Amén. Luego vais a ver el porqué. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, lo siguiente. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Amén. Luego voy a, si me da tiempo, compartir también el verso 6. Gloria a Dios. Lo voy a leer por si me da tiempo, pero si no, queda leído y queda dicho. Y dijo, es decir, Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Es una de las porciones de la Escritura del libro de Éxodo más conocidas, más veces leídas, más vistas en películas, en dibujos animados. Es el llamamiento de Moisés. Y yo el otro día leyéndolo, me habló de una manera muy especial en cuanto a la adoración.
Y yo digo en cuanto a la adoración y automáticamente miro al coro, pero podría decir en cuanto a la adoración y mirar a las hermanas. Y en cuanto a la adoración y mirar a los hermanos. Y en cuanto a la adoración y mirar a los siervos. Porque es que nosotros todos estamos llamados a un tipo de adoración muy concreta y muy específica, la cual dice la Biblia, adoración en espíritu y en verdad. No es cualquier adoración la que sirve. Y aquí vamos a ver, oraba nuestro hermano Enrique, el Purito, enséñanos a ver con tus ojos, queremos ver con tus ojos. Vale, pues aquí nos va a decir el mismo Dios qué tipo de adoración quiere Él. Vamos a ver por los ojos de Dios. ¿Vale? Vamos a ver por los ojos, a través de los ojos de Dios y de las palabras de Dios, qué tipo de adoración quiere Él. Amén. Amén. Moisés, ese famoso hombre que ya desde niño tiene un llamamiento y unas vivencias muy singulares. Ese niño nace en medio de un momento muy difícil en su país, en Egipto, porque aunque él es de nacionalidad hebrea, pero vive en Egipto, ya lo sabéis todos. Voy a ir muy rápido porque hay cosas que ya lo sabemos todos. Y desde que es recién nacido, vive unas experiencias que a ningún niño de esa época, ni a ningún niño de muchas épocas después, le tocó vivir. Su madre le mete en una arquilla calafateada con brea, lo mete en un que luego se llama Moisés. Luego ese objeto en el que se guardan los niños, a raíz de eso se le llama Moisés. Amén. Y se le echa el río Nilo. Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué fe de esa mujer, de Jocabed, la madre de Moisés? ¿Qué fe de ese hombre, Amram, el padre de Moisés? ¿Qué fe de ellos? Porque era muerte o muerte. Me explico. Había un edicto que tenían que morir todos los niños varones menores de 3 años que habían nacido en Egipto. Era un edicto de muerte. Tenían pena de muerte. Los niños varones, las chicas no, los varones sí. Pero es que echarla al Nilo en una arquilla de juncos, al río Nilo, que estaba lleno de cocodrilos, también era condenarlo a muerte. Entonces, ¿qué es lo por qué hicieron eso? Dice la Biblia que cuando vieron, sobre todo Jocabed, la madre, cuando vio a la criatura y lo tuvo en brazos, vio que era hermoso en gran manera, dice. Amén. En los textos originales, la palabra hermoso y la palabra glorioso son lo mismo. En hebreo, hablar de gloria es hablar de hermosura. La puerta hermosa, donde estaba ese cojo que es sanado por Juan y por Pedro, no tengo ni oro ni plata, ese texto tan famoso, la puerta hermosa, si tú preguntas en Israel, en Jerusalén, te dirán la puerta de la gloria. Amén. Es el mismo significado, parten de la misma raíz y solamente cambian 2 letras en la palabra. De tal manera que hermoso es también glorioso. Vieron algo en ese niño. Ese matrimonio vio algo en ese niño. Ese matrimonio ya tenía 2 hijos. Un hijo llamado Aarón, una hija llamada Miriam. Por lo tanto, él era el pequeño. Y vieron algo que les hizo sentir y hacer ese movimiento de fe. Amén. Pero no me voy a detener ahí. He dicho que voy a ir muy deprisa. Sabéis toda la historia de Moisés. Crece como príncipe en la corte de Faraón. Después se entera de que procede del linaje hebreo. Tiene un encontronazo con uno de los capataces de los hebreos y tiene que salir huyendo. Pasa el tiempo y vamos al capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Este hombre, Moisés, es un hombre que, teniendo unas grandes perspectivas de sí mismo, porque él crece como
como príncipe en la corte de Faraón. Crece adiestrado y enseñado como un gran príncipe, como el príncipe del imperio más grande del momento en aquella época. No había ningún imperio comparable al imperio egipcio en aquella época. Se han hablado de que había contemporáneos imperios como el imperio chino o un imperio que no me acuerdo del nombre, en la India, pero ninguno ha trascendido en fama, forma y maneras como el imperio de Egipto. Ese imperio chino no ha trascendido tantos, ni sus escritos, ni sus arquitectura, ni nada, y del imperio hindú tampoco. Pero todavía han pasado 5 o 6 mil años y todavía se sigue hablando del imperio egipcio. Amén. Entonces vemos que ese hombre está extra capacitado, súper capacitado. Y es un hombre que él tiene un alto concepto de sí mismo. Atención a eso, un alto concepto de sí mismo. Pero sale huyendo y en el momento en que leemos en el capítulo 3, Moisés ya ha perdido todas esas anhelos o ilusiones o todos esos proyectos que él había ido guardando y cuidando desde su infancia hasta su juventud, los ha ido perdiendo por decisiones propias y por circunstancias que estaban fuera de su alcance. Por unas cosas o por otras, vemos que Moisés es ese niño elegido, lleno de hermosura y de gloria, ese niño que ha crecido como un príncipe de Egipto, ese joven que ha sido formado en todas las artes y ciencias de Egipto, ese hombre que se vio con fuerza suficiente para libertar él mismo al pueblo de Israel y ahora se ve pastoreando en el desierto unas ovejas que no son suyas. Ha ido bajando paulatinamente desde su primera subida, desde niño ya era un niño hermoso y lleno de gloria, hasta que le vemos aquí que no tiene nada. Tiene por cargo un rebaño de ovejas que no es suyo. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto. Las llevó a través del desierto. Podemos entender que a lo mejor en aquellas distancias no eran grandes distancias, pero normalmente, si es a través del desierto, es cruzar una zona árida, inhóspita y sin agua, o con escasez de agua. Y allí no es donde se apacientan los rebaños. Los rebaños, si vemos el Salmo 23, vemos que les lleva a lugares tranquilos, a fuentes de aguas, un sitio donde haya pasto para que se alimenten las ovejas y agua para que puedan abrevar. Sin embargo, aquí vemos que Moisés les lleva por un camino a través, es decir, cruzando el desierto. Y llega hasta un lugar, Horeb, monte de Dios. Normalmente, yo no soy de campo, pero sí puedo entender que en los montes sí pueden hacer hierba. Puede haber algún lugar fértil, un lugar donde haya pasto para las ovejas. Pero normalmente los montes son lugares escarpados, altos, que hay que ir subiendo. Y las ovejas no es su mayor virtud. Si estuviéramos hablando de cabras, sí. Las cabras sí suben por los montes. Pero las ovejas no. Las ovejas necesitan llano. Sin embargo, él los lleva allí. Todo esto es un escenario. Todo esto es un escenario. Y dice que es allí donde les lleva a un lugar llamado Horeb, monte de Dios. Monte de Dios. Yo no sé si eso lo hizo él, lo sabía ya, me supongo que sí, porque ya llevaba tiempo viviendo en aquella zona. Y me supongo que sí, porque también su suegro era sacerdote de Madián. Y era un lugar donde se subía a adorar a Dios. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová, sabemos la Iglesia, que es una manifestación del Verbo eterno de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento aparece varias veces, aparecen jueces cuando se manifiesta a Gedeón, aparecen jueces otra vez cuando se manifiesta a Sansón y a su padre y a su madre, aparece otra vez
volvemos a Génesis, se le aparece a Jacob y un poquito antes se le aparece también a Abraham con ese nombre. Ángel de Jehová. Ángel de Jehová como mensajero de Jehová. El que trae el mensaje de Dios. Amén. Como dice mi padre, Josué también. Y en todos esos pasajes vemos que es el Verbo eterno, preexistente, la segunda persona de la Trinidad, el que se aparece. ¿Y por qué dirás eso? ¿Por qué es el Verbo eterno y no un ángel cualquiera? ¿O no un ángel con galones? ¿O no un ángel con más autoridad? ¿Por qué tiene que ser el Verbo eterno? Lo dice ahora. Te lo dejo ahí, esa pregunta, y luego la misma Biblia la va a contestar. Y llama. Se le apareció el ángel en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró, Moisés miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés, dicen unos y otros comentaristas, que ya llevaría más de 20 años en aquella zona. Más de 20 años en aquella zona pastoreando. Ha visto muchas veces zarzas en el desierto. Una zarza, gloria a Dios. Quiero hablar un poco de la zarza. La zarza tiene un significado espiritual tremendo. La zarza nos habla del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amén. La corona con la que fue coronado Jesucristo era una corona de espinas de esta zarza. Las zarzas que crecían en el desierto. Amén. O sea que es la misma persona del Hijo Eterno de Dios, es decir, del Verbo, que desde una zarza llama. Moisés lo ve, se acerca, porque le llama la atención algo. Hay una cosa que los entendidos llaman combustión espontánea. Y es que algo, si es de un material inflamable como la madera, como es el caso de la zarza, y debido a la sequedad propia que está en el desierto, en la poca agua que recibe, la sequedad que tiene, por el calor tórrido y el sol dándole durante muchas horas con mucha fuerza, puede arder instantáneamente sin que nadie lo prenda fuego. ¿Amén? Eso se llama combustión espontánea. Puede pasar. Ha pasado no solamente en el desierto de Judea, sino que pasa en sitios donde hay desierto, en Estados Unidos, en México, en el Sahara, en sitios, en Mongolia, donde hay desiertos. Sucede. Pero lo que le llama la atención a Moisés es que arde, y a pesar de que arde, no se consume. Amén. Y quiero decirte una cosa, gloria a Dios. Si es el ángel de Jehová, si es el Verbo eterno el que está en medio de esa zarza, ese fuego no es un fuego por combustión espontánea. Ese fuego es un fuego de eternidad. Ese fuego es un fuego de santidad. Amén. Y si hablamos de eternidad y de santidad, ese fuego, una vez que arde, no se apaga, no se detiene. Ese es el fuego con el que tú has sido bautizado. Amén. Y muchas veces nosotros somos como zarzas. Nadie nos ha plantado, pero nos damos cuenta, nos miramos que estamos en un lugar desierto, en que no hay nada que nos dé vida alrededor, en el que dices tú, es que estoy en un desierto, no hay agua, no hay verde, no hay hierba, y estoy plantado en un desierto. Es más, estoy lleno de espinas. Y muchas veces te ves, no solo cosas que tú has sufrido, sino que cosas que tú has hecho y que han hecho de sufrir a otros. Eso también son espinas. ¿Amén? Y te ves como una zarza. Pero ese pasaje nos habla de que el ángel del Señor, el Verbo eterno, apareció en medio de esa zarza. Y hoy podemos considerar nuestra vida como esa zarza en la cual está en el medio Jesús. Y arde con fuego de santidad. Y arde con fuego de purificación. Amén. Esa zarza es una imagen hermosísima
de cualquiera de nosotros. Y yo podría decir, de todos nosotros. Porque cada uno de nosotros se ha visto en ese proceso y se ha visto en ese momento. Y se mira y dice, sí, es que no tengo proyección. Es que no voy a mejorar porque todo lo que soy y todo lo que me rodea me está hablando una y otra vez negativamente de que no voy a poder hacer nada de lo que yo tengo ilusionado. Amén. Pero tengo esa noticia para ti. El fuego de Dios ha descendido y el fuego de Dios está en medio de ti. Entonces, no es un fuego por combustión espontánea, no es un avatar del destino, no es un error, ni es algo malo, todo lo contrario. Te ha visitado el fuego de Dios. Y el fuego de Dios te visita y se queda en ti. Amén. Gloria a Dios. Voy a seguir leyendo un poco más. Porque todo eso, iba a hablar de adoración, todavía no he entrado. Y Moisés le dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Claro que es una gran visión. Si tú te has visto ahora en estos minutos que acabo de decir, si te has visto en estos momentos como esa zarza seca en medio del desierto que no da fruto ninguno, y te has visto visitado por el Espíritu Santo, por el fuego de Dios, eso es una gran visión. Mírate ahora con esos ojos. Mírate ahora en esa visión. En medio de ti está el fuego de Dios. Iré a verlo. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, le llamó Dios del medio de la zarza. ¿Ves? Aquí dice ya que ese ángel es Dios. En esa pregunta que ha quedado en el aire sin respuesta, la misma Biblia, 2 versos después, nos da la respuesta. Ángel de Jehová primero, verso 2, en el verso 4 dice, y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios. Ese ángel del Señor es Dios. Amén. Pero fíjate qué cosas. Es un hombre que ya ha perdido todas sus esperanzas, todos sus proyectos. Y ¿sabes una cosa? No te aferres tanto a tus esperanzas ni a tus proyectos. Porque dice la Biblia que al hombre y a la mujer todos sus caminos le parecen justos, rectos y correctos. Pero solo del Señor es el camino recto. Es muy difícil. Tú y yo nos podemos ver malos en algún momento, puntualmente, o durante una temporada más o menos larga. Pero no creo que ni tú ni yo tengamos un concepto de nosotros mismos malo. No lo creo. Porque os conozco. Y no solamente esta congregación, sino la condición humana. Amén. Y claro, imaginamos, ilusionamos, proyectamos, nos esforzamos por llevar a cabo esas ilusiones, ese propósito. Pero no nos aferremos tanto, porque podemos estar toda nuestra vida orando por algo que Dios no quiere para nosotros. Podemos estar toda nuestra vida orando por algo que Dios no quiere para nosotros y que en ninguna manera nos va a dar. Así que estemos con los ojos bien abiertos, busquemos en el Señor qué es aquello que el Señor quiere darnos. Moisés ve eso y se acerca. Y Dios le dice, para. ¿Dios estaba allí para llamar a Moisés? Sí. ¿Dios tenía algo especial con Moisés? Sí. ¿Desde antes de que naciera? Sí. ¿Puso esa visión y esa fe en Amram y Jocabed, el padre y la madre de Moisés, para meterles en una arquilla de juncos y echarla al río? Sí. ¿Guardó a Moisés en el río Nilo de todos los peligros? Sí. ¿Le hizo que creciera como un príncipe? Sí. ¿Le hizo que creciera en sabiduría y en conocimiento y en ciencia? Sí. Entonces, ¿por qué cuando viene a ti le paras? Amigo. Él se acerca. Y cuando ve que se está acercando demasiado, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó y le dijo, para. Moisés, para. ¿Sabéis que una repetición en la Biblia es un énfasis especial? De cierto te digo, eso es muy especial.
Moisés, Moisés, Simón, Simón, Samuel, Samuel. Es un toque de atención de Dios. Y le está recordando el nombre que le pusieron, Moisés sacado de las aguas. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Había perdido muchas ilusiones, pero no había perdido eso que le hizo a Moisés ser grande, humanamente hablando. Porque enseguida vio algo que le llamó la atención y se acercó. Eso no le hizo retroceder, humanamente hablando. Y cuando le llamó Dios desde la zarza, aquí estoy, heme aquí me tienes, Señor. Pero fíjate la respuesta en cuanto a adoración. No solamente, y ahora sí me centro en el coro, es que queráis adorar al Señor. No solamente que veáis que ese Dios es digno de adorar. No solamente es que digas, estoy en la iglesia sirviendo a un Dios que es eterna, poderosa y grandemente digno de ser adorado. Y leo la Biblia y veo que los ángeles eternamente y constantemente le están adorando. ¿Cuál es el servicio angélico en el cielo? La adoración. Entonces yo quiero adorar. ¿Amén? Vale, pues esperar. Para, Lorena, para. Vamos a ver qué tipo de adoración quiere el Señor. Heme aquí, le dice. Y le dice el Señor, no te acerques. ¿Jesús? Sí, es Jesús el que se lo dice. No te acerques. Él se acerca porque quiere ver. Y le dice, no te acerques. Espera. Quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies. No traigas a mi presencia el polvo de la tierra. No traigas a mi presencia la suciedad del mundo. No traigas a mi presencia... Venga, bueno, voy a utilizar otra expresión. Gloria a Dios. No traigas a mi presencia nada que no haya sido antes santificado. ¿Puedo deciros que no hay nada en este mundo que sea digno de estar delante de Dios? Sí, os lo digo. No hay nada en este mundo, hasta la propia creación, por hermosa que sea, el Cañón del Colorado, las cataratas de Iguazú, no son dignas, porque están en una naturaleza caída, en una creación caída. No son dignas de estar en la presencia de ese Dios al que nosotros servimos. Y le dice, quita el calzado de tus pies. Y le dice el por qué. Dios está muy interesado en sacarnos de nuestro error. Creemos que podemos acercarnos de cualquier manera a Dios. ¿Es que soy hijo? ¿Es que soy hija? Claro que puedo. Sí, de nuestro Padre terrenal sí podemos acercarnos. A nuestro Padre Santo en los cielos, Rey eterno, no nos podemos acercar de cualquier manera. No nos podemos acercar de cualquier manera. Porque si podemos acercarnos como hijos de Dios, es porque hemos sido limpios por la sangre de la cruz. Entonces todo nuestro caminar mundano, todo lo que arrastramos mundano, no lo podemos llevar a la presencia de Dios. Si esta chaqueta la llevo y es mi arrastrar mundano y me quiero poner delante del Señor, por muy hijo que sea, me la tengo que quitar. Porque arrastro algo mundano. Y somos hijos que llevamos 30, 40 años en el Señor, 20, 15, 10 minutos. Llevamos ya un tiempo en el Señor. Amén. Y sabemos que para acercarnos a Dios tenemos que estar limpios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice la Escritura. El limpio de manos, el puro de corazón. Entonces Dios, al que está llamando, le dice, espérate ahí, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque este terreno
es terreno santo. El lugar donde se manifiesta el Señor es terreno santo. Cuando tú te pones en tu habitación a orar y sientes la presencia del Señor que te quebranta, ese es un lugar santo. Eso es terreno santo. Cuando tú vienes a la iglesia y empezamos a cantar al Señor y a adorar al Señor y empieza a fluir la presencia del Espíritu Santo, este es un terreno santo. Y voy a más. Si tú le das lugar al Espíritu Santo, tu ser interior es tierra santa. Por eso necesitas limpiarla de toda contaminación mundana. ¿De qué manera si estoy en este mundo? Bien, Pablo, gloria a Dios, en la carta a los Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Amén. Para limpiarme de mis pecados. Gloria a Dios. La manera de limpiarnos de contaminación mundana es vivir la vida de Cristo y recibir el sacrificio de la cruz diaria y totalmente. ¿Os acordáis antiguamente que ibas por la calle, veías un jambo y decías: Luis, me cubro con la sangre de Cristo? ¿A que sí? Ponías la tele, quitabas de cambio: Luis, me cubro con la sangre de Cristo. Pues no hace falta hacer eso, pero así es como hay que vivir. Vivir constantemente en el sacrificio de la cruz. Vivir solamente en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y eso te va a hacer mejor padre, te va a hacer mejor madre, te va a hacer mejor hermano, mejor cuñado, mejor sobrino, mejor yerno, mejor nuera. Si tú vives en Cristo, te va a hacer mejor vecino de tu comunidad. Entonces, ¿cómo adoramos? Acercándonos a Él, sabiendo que no somos dignos. Y que si somos hijos y tenemos acceso, es solamente por la gracia. La gracia infinita e inmerecida por el sacrificio de Jesucristo. Y ese sacrificio de Jesucristo es en el que nos cubre y nos viste, revestidos de la gracia, dice la Biblia. Tenemos que desvestirnos, como he hecho yo, quitarme la chaqueta de lo mundano y ponerte el atuendo de la gracia, las vestiduras de la gracia. Y le dice: Dios, yo soy el Dios de tu padre. Es decir, el Dios de Abraham. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le está diciendo: yo soy el Dios que habló con Abraham en el capítulo 17 y le dice: tu descendencia será incontable, como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Y estarán cautivos en Egipto. Ya se lo está profetizando Dios. Míralo en el capítulo 17. Dios le está profetizando a Abraham, antes de que le nazca Isaac, que el pueblo de Israel va a estar cautivo en Egipto. Dice: pero yo los visitaré y yo los libertaré. Y llega el momento. Y llega el momento. Moisés sabía esa profecía. Moisés sabía todo lo que pasó con José en Egipto. Moisés sabía cómo Jacob volvió viejo, viudo, ciego, con sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, y murió allí. Moisés sabía que el sarcófago de José no había sido enterrado todavía, ni metido ni siquiera en ninguna pirámide, porque Moisés, antes de partir, dijo: cuando Dios nos dé la tierra que ha prometido a nuestros padres, tomad mi cuerpo, llevarme a ella y enterrarme allí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ese era José. Entonces Moisés sabía eso, era el Dios de los pactos, el Dios del pacto eterno, el Dios que empeña su palabra y es todopoderoso para cumplirla. Es el Dios que hace parir a las estériles.
y dar vida a los muertos, y hacer ver a los ciegos, saltar y bailar a los paralíticos. Ese es el Dios. Por eso la respuesta de Moisés en adoración. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ya se había descalzado, ya se había presentado, ya había sido llamado y ya había sido recibido. Pero en cuanto supo quién era ese Dios, Moisés había sido entrenado y enseñado en todas las deidades del panteón de deidades egipcios. Sabía de Isis, de Osiris, lo sabía perfectamente. Pero fijaros que esto es en su llamamiento. Luego Moisés vio lo que es capaz de hacer ese Dios con las plagas y en los 40 años en el desierto. Luego experimentó en vida propia lo que es capaz nuestro Dios. Pero ahí ya sabía que ese Dios era el Dios del pacto, era un Dios de palabra, era un Dios que no tenía imagen, era un Dios que se reveló a 4 o 5 personas, pero era un Dios digno de adorar y digno de temer. Entonces comprendió que tenía que haberse descalzado antes, porque es el Dios que destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado. Eso sí lo sabía. Agachó la cabeza, se tapó los ojos y tuvo miedo. Esa es la manera de adorar al Señor. Esa es la manera de adorar al Señor. Y tú me puedes decir, sí, pero es que ese es el Dios del Antiguo Testamento. Pero es que Jesucristo no. Jesucristo se sentaba con las mujeres de mala fama y con los hombres, con los chores y con los borrachos. Lee la Biblia y fíjate que Jesús será el que eche al infierno a los pecadores. Al que hay que temer es a Jesús. Dice la Biblia que sus ojos son como llamas de fuego. Y que Él no toma al culpable por inocente, ni al inocente por culpable. Él es la ley de Dios, hecha carne. Él es la justicia de Dios, hecha hombre. Amén. No me presentes al poli malo y al poli bueno. Haz el favor. Dios es uno, una sola voluntad, una misma deidad, una misma esencia, un mismo poder. De tal manera que Jesucristo es este que está hablando y se llama Jehová. Lo vamos a ver ahora. Luego dijo, bien he visto, no sé cuánto tiempo llevo, pero voy muy rápido. Jehová le dijo, después de que le vio que se tapó los ojos y tuvo miedo, bien he visto la aflicción de mi pueblo, gloria a Dios, que está en Egipto. Y bien he oído su clamor a causa de los capataces, pues he conocido sus angustias, gloria a Dios. Ese Dios al que no te puedes acercar tal como vienes, al que no te puedes acercar si no reconoces su santidad y no reconoces tu condición pecadora, ese Dios que es terrible, ese es el que se ha detenido y ha mirado y conoce perfectamente tu aflicción. El Verbo eterno, el Hijo eterno de Dios, conoce perfectamente tus pesares, tus dolores, tus angustias. Bien he visto, no es que las haya visto buenas, sino que las ha visto enteramente y las conoce totalmente. Que se ha tomado el tiempo y se ha detenido a mirarlo y examinarlo. Las conozco bien. No es que las vea buenas, es que las conozco bien. Conozco bien, podría haber dicho, la aflicción de mi pueblo. No le dice tu pueblo, ni el pueblo de Abraham, ni el pueblo de Isaac, ni el pueblo de Jacob, ni el pueblo de José. No, dice mi pueblo. Conozco bien el dolor de mi pueblo y he oído su clamor. Así que sigue orando, Sinaí. Sigue orando, Sinaí, porque Él ha oído tu clamor. Pues he conocido sus angustias. Y esta palabra que utiliza es vivir íntimamente, ese conocer como experiencia íntima vivida. Y podríamos decir que el texto dice algo como esto: he vivido su dolor,
Lo he visto, los he oído, los conozco bien, a ellos y a sus angustias. He escuchado su clamor y he sentido su dolor. Dios está sintiendo tu pesar y cuando pases por angustias, Él las está sintiendo igual que tú. Entonces no digas, no vuelvas a decir nunca más, Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no sabe por dónde estoy pasando. Dios dice en la palabra, he conocido sus angustias, las angustias de mi pueblo. He vivido como mías sus angustias. Y dice, y aquí estoy. Y he descendido para librarlos y para sacarlos a esa tierra que juré a sus padres. Tierra ancha y buena, tierra que fluye leche y miel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya voy a cerrar, porque si no me lío. Este es el Dios que tú tienes. Este es el Dios que tú tienes. Es un Dios que vive tus angustias. Y ahora no te voy a poner a recordar angustias pasadas. No. Pero llévate esto para la casa. En esos momentos, ahí estaba Dios. Y no estabas como mero observador. Él estaba allí sintiendo contigo tu dolor. Sintiendo contigo tu angustia. Sintiendo contigo tus miedos. Tu incertidumbre al futuro. El qué va a pasar, el cómo vamos a salir. Es que si pasara, ¿qué hago yo? ¿Me muero si pasa? Porque eso lo hemos pensado mucho. Es que si pasa eso que temo tanto, me muero, ya no soy persona más en la vida. Eso lo hemos pensado alguna vez. ¿A que sí? Pues ahí estaba el Señor Jesús, sintiendo lo mismo contigo. Pero no se queda ahí como mero observador. Dice, aquí estoy. Aquí que he descendido para librarlos. Para librarlos. Y no solamente los voy a librar, sino que los voy a llevar a una tierra ancha y fértil. Y a una tierra que fluye leche y miel, llena de vida y dulzura. Gloria a Dios. ¿Cómo tenemos que adorar a ese Dios? Con temor, con reverencia, con amor apasionado, sin limitaciones, sin limitación ninguna. Si tú estás orando y te quedas durmiendo, eso es una limitación humana. Pero sigue durmiendo porque lo estás haciendo en la presencia del Señor. Y cuando te despiertas, que no te dé coraje. ¡Ay, me he dormido! Y en vez de durar una hora, he durado 10 minutos. No. Yo ahora cojo al niño, a Rubencito, y le quiero tener despierto y de hacerle bromas y gracias y cosas al niño. Pero si se me queda durmiendo como esta tarde, ¿tú te crees que yo le voy a regañar al Señor? ¿Al niño? ¡Ay, este niño que quería jugar con él y se ha dormido! ¿A que no? ¿A que no haces eso con tu hijo, con tu nieto? Al contrario, le coges con ternura y le acunas para que no se despierte. Si eso sí lo hago yo siendo malo, ¿qué no hará el Señor conmigo? Cuando yo me quedo durmiendo en la oración, hay que adorarle con rectitud. Hay que adorarle con reverencia. ¿Te doy lo mejor que tengo? No, no, eso no vale. Lo mejor del hombre no vale. Purifícame y te adoraré como tú quieres. Pon en mí palabras que no tengo. Pon en mí actitudes que no tengo. Purifícame y entonces te adoraré. Señor y Dios Santo, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, y no dejas de hablarnos. Gracias te doy, Señor, por el Sinaí, por cada uno de los que aquí estamos y por los que no han venido, Señor. Enséñanos a adorarte. Queremos mirar como tú miras, Señor, y reconocer tu grandeza. Someternos a tu grandeza. Reconocer nuestra absoluta limitación y ponernos en tus manos. Vivir en ti, Señor. Vivir por ti, Señor. Vivir para ti, Jesús. Yo te doy gracias en esta hora. Todo lo que yo no he sabido decir, Señor, te ruego que sea tu Santo Espíritu el que siga ministrando esta palabra en nuestros corazones, Señor, porque es para tu gloria y para tu honra. Gracias te doy, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.